Mis padres dijeron que se quedarían en casa durante el verano. Les creí hasta que recibí una notificación, 9.600 euros de mi cuenta de respaldo. Vuelos a Málaga, suites de lujo, chofer privado, todo a mi nombre. Luego, mi hermano envió un mensaje de texto destinado a mi madre. Él nunca revisa sus extractos. No te preocupes, respondí. Leí esto, congelé la cuenta, lo marqué como fraude. A las 6 de la mañana, golpeaban furiosamente mi puerta. Abrí y vi que no era solo un robo, era una traición de la que no se vuelve. Eran mis padres, las mismas personas que me dijeron que no podían permitirse un picnic de fin de semana con la familia, quienes me sermoneaban el mes pasado por gastar dinero en comida para llevar, quienes negaron con la cabeza cuando sugerí una escapada corta juntos, diciendo, este verano nos quedamos, es demasiado. Y les creí. Realmente les creí. Pero luego llegó la notificación. 3:08 de la mañana. Mi teléfono vibró en mi mesita de noche. Apenas estaba despierta, pero algo en el número me llamó la atención. 9.900 euros retirados de tu fondo de reserva. Mi corazón ni siquiera latía bien. Me senté, abrí la aplicación del banco y me quedé mirando. Cada cargo estaba allí. Vuelos de primera clase a Málaga, una suite de lujo privada en un resort con su propia piscina infinita, chofer personal, compras de diseñador, reservas de restaurantes que costaban más que mi alquiler mensual. Todo reservado usando mi cuenta de emergencia, la cuenta que ni siquiera se suponía que debían tocar sin preguntar. Desplacé hacia abajo. Cargos de boutique, paquetes de tours privados, tratamientos de spa frente a la playa, todo a mi nombre. Y fue entonces cuando me golpeó la segunda traición, un mensaje de texto de mi hermano enviado por accidente. Él nunca revisa sus extractos. No te preocupes. Fue entonces cuando todo encajó. Pensaron que nunca me daría cuenta. Pensaron que sería demasiado estúpida, demasiado confiada para revisar, que simplemente asumiría que el saldo bajó por alguna tecnicidad o tarifa bancaria. Esto no fue una decisión impulsiva, fue premeditado. Contaron con mi silencio, mi lealtad, mi ceguera. No lo consiguieron. Respondí una cosa. Leí esto. Luego actué rápido. Congelé la cuenta. Marqué cada cargo como fraude. Puse a un representante del banco en línea. Revertí cada reserva y les corté el acceso a todo. El reembolso estaba en camino y el viaje de ensueño cancelado. Aterrizarían en Málaga y no tendrían a dónde ir, sin coche, sin hotel, sin suite de lujo, ni siquiera un viaje desde el aeropuerto. No dormí. Solo me senté en el salón a oscuras, viendo pasar los minutos hasta que llegara el desastre. A las 6:02 de la mañana, escuché algo que se quebraba bruscamente afuera, algo pesado. Corrí a la ventana y vi el parabrisas de mi coche completamente destrozado. Una roca de jardín estaba justo en el centro, incrustada como un meteorito. Mi padre estaba allí, con los puños apretados, paseándose. Mi madre estaba detrás de él, agitando los brazos. Mi hermana estaba al borde del camino de entrada, sonriendo como si fuera un drama escolar que estaba disfrutando. Abrí la puerta principal. Mi padre ni siquiera esperó. Eres una mocosa egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ese dinero era nuestro. Nos diste acceso. Si no querías que lo usáramos, deberías haberlo dicho. Mi madre gritaba por encima de él. Nos avergonzaste. Les contamos a todos sobre este viaje. ¿Sabes lo humillante que es? Eres una desagradecida. Y desde un lado, mi hermana gritó. Sí, por fin alguien se lo dice. No dije una palabra. Solo miré mi coche, luego a ellos. Entren, dije. ¿Quieren hablar? Hablemos. Entraron, todavía gritando. Caminé al pasillo, cerré la puerta del dormitorio detrás de mí y llamé a la policía. Les di la dirección, les dije que había daños a la propiedad, posible asalto, y que tenía todo en video desde la cámara frontal. El oficial dijo que estarían allí en menos de 10 minutos. Así que demoré. Dejé que mis padres gritaran. Dejé que dieran vueltas a los mismos argumentos una y otra vez. Dejé que mi padre amenazara con echarme de la familia. Dejé que mi madre llorara. Dejé que mi hermana se burlara de mí desde la esquina como una pequeña hiena. Luego llegó el golpe, el segundo. La policía entró y yo solo señalé la puerta. La roca sigue en el coche y hay vídeo.
Quiero presentar una denuncia. No dijeron una palabra después de eso, no hasta que el oficial sacó a mi padre y le dijo que tendría que ir a la comisaría, y aún así, mi madre se quedó allí congelada. Presenté la denuncia, exigí una compensación total por el parabrisas y añadí una nota por angustia emocional también. El reembolso llegó esa tarde, pero la verdadera venganza apenas comenzaba. Después de que la policía se llevó a mi padre, el silencio en la casa era algo más. Mi madre se sentó rígida al borde del sofá como si aún no hubiera procesado lo que acababa de pasar. Mi hermana paseaba por el pasillo, con los brazos cruzados, mirando entre la puerta y yo, como si no pudiera decidir con quién enfadarse. Nadie dijo una palabra durante casi 20 minutos. Luego sonó el teléfono de mi madre. La oí en la cocina tratando de sonar tranquila, pero su voz se quebraba. Sí, se lo llevaron. Sara llamó a la policía. No sé qué les dijo. No es lo que parece. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Me fui. Conduje directamente a la comisaría, me senté con el oficial, presenté una declaración completa, entregué las imágenes de la cámara del timbre, mostrando a mi padre tirando las rocas que había enderezado a través del parabrisas. Les conté todo, el robo financiero, las amenazas verbales, el vandalismo. No lo dramaticé, solo lo expuse claramente, sin emoción, sin gritos. Me preguntaron si quería presentar cargos. Dije que sí, no solo por el daño, sino por lo que significaba. Ese parabrisas fue la gota que colmó el vaso. Recibí una llamada más tarde esa tarde. Mi padre había accedido a llegar a un acuerdo. Transfirió el dinero directamente. Reembolso por el daño más otros 1.000 euros por angustia emocional. Sus palabras, no las mías. Quizás pensó que eso arreglaría las cosas. No lo hizo. Cuando llegué a casa, mi madre y mi hermana seguían allí. Mi madre no me miró. Mi hermana me lanzó una mirada sucia como si yo fuera la que los había traicionado. No dije una palabra. Fui directamente a mi habitación y cerré con llave. No dormí esa noche. Busqué todos los registros financieros que tenía vinculados a ellos. Facturas, pagos de matrícula, suscripciones, inicio de sesión. Corté cada uno. Al mediodía del día siguiente, llamé a la universidad. Les dije que ya no sería responsable de los costos de educación de mi hermana y que mi apoyo financiero terminaba de inmediato y que necesitaban arreglarlo con otra persona. Dijeron que se lo informarían en las próximas 24 horas. Los dejé hacerlo. 3 horas después, ella gritaba fuera de mi puerta. No respondí. La oí tirar algo a la pared, probablemente uno de sus libros. Luego se fue furiosa. La observé desde la ventana de arriba, paseándose por el camino de entrada mientras llamaba a alguien, probablemente a mi madre. 2 días después, detuve los pagos automáticos del medicamento para la artritis de mi madre. Había estado cubriendo el costo en silencio cada mes porque su seguro apenas lo cubría. Ella nunca me lo pidió. Simplemente lo hice cuando pensé que ayudarla significaba algo. Llamé a la clínica. Les dije que cambiaran la facturación de nuevo al paciente. Quité mi tarjeta de todo, sin previo aviso, sin explicaciones. Dejémosles sentirlo. Esto no se trataba de vengarse, se trataba de cortar lazos limpiamente. Pensaron que podían usarme como un cajero automático, luego destruir mis cosas y actuar como si yo fuera la que había cruzado la línea, como si se suponía que debía dejarlo pasar. Simplemente aguantarlo. No, la traición era demasiado profunda para eso. Esto no se trataba de unas vacaciones. Se trataba del hecho de que sabían para qué era ese dinero. Mi salud, mi futuro, mi respaldo en caso de que las cosas empeoraran. Y no les importó, ni siquiera dudaron. Y cuando los confronté, su primer instinto fue destrozar mi coche y gritarme en mi propia casa. Pensaron que me rendiría, que me sentiría culpable, que seguiría pagando por todo después de lo que hicieron, pero no tenían idea de con quién estaban tratando. Y lo mejor de todo, esto era solo el principio. Nunca se disculparon, ni una sola vez, ni por vaciar mis ahorros de emergencia, ni por arrojar una roca a mi parabrisas, ni siquiera por gritarme en mi propio salón como si fuera una extraña que se había metido en sus vidas. En todo caso, redoblaron la apuesta. Cada vez que revisaba mi teléfono,
Esperaba a medias un mensaje, algún intento de arreglar las cosas, o incluso solo una excusa patética. Pero no llegó nada, ni llamadas, ni mensajes. Mi madre guardó silencio. Mi padre desapareció como si no existiera. Mi hermana era la única que seguía haciendo ruido. Publicaciones pasivo-agresivas en Instagram. La familia es sangre, pero no todos merecen la tuya. Fotos con leyendas como cortando el lastre. No me etiquetó, pero no necesitaba hacerlo. Entendí el mensaje. Luego llegó una carta, una de verdad en un sobre, sin dirección de remitente, solo mi nombre impreso en letras mayúsculas apretadas. Dentro había una carta mecanografiada de 2 páginas firmada por mis 2 padres. Formal, usaron palabras como daño irreparable y vergüenza familiar. Dijeron que los había humillado públicamente, que mis acciones eran vindicativas, ingratas, y que yo estaba moralmente comprometida. La última línea golpeó más fuerte que el resto. A partir de este momento, ya no te consideramos nuestra hija. No lloré, no grité. Simplemente doblé la carta, la coloqué en el cajón donde guardo mis papeles médicos y la cerré lentamente. Sabían que estaba enferma. Sabían para qué estaba ahorrando ese dinero. Mi diagnóstico no era nuevo. Había estado viviendo con una condición autoinmune crónica durante 2 años, manejándola día a día. Brotes, visitas al hospital, medicamentos caros, semanas en las que apenas podía trabajar. Les conté todo, les dejé verlo todo. Estuvieron allí cuando tuve que dejar mi último trabajo. Me ayudaron a llenar los papeles para la ayuda por discapacidad. Sabían para qué era ese fondo. Y aún así, lo vaciaron para unas vacaciones de lujo. No solo me robaron mi red de seguridad, mi paz mental. Y luego, cuando me defendí, me echaron como basura. A los pocos días de la carta, mi padre dejó un mensaje de voz. Dijo que quería hablar como adultos. No se disculpó. Dijo que quizás no debería haber ido tan lejos con la roca, pero que yo lo había provocado. Luego dijo algo que me puso los pelos de punta. Ya dejaste claro tu punto. Ahora sé una mujer y arregla las cosas con la familia, como si yo fuera la que lo había roto. Así que hice exactamente lo que me pidió. Arreglé las cosas a mi manera. Primero llamé a la empresa de trasteros. Habían estado guardando muebles antiguos allí, viejas reliquias familiares, cuadros que mi madre afirmaba que valían algo. Algunas cosas vintage que dijeron que venderían una vez que el mercado se recuperara. Se habían atrasado en los pagos hace unos meses, y yo, como una idiota, había intervenido para cubrir las tarifas atrasadas. Todavía estaba en el contrato de arrendamiento, así que cancelé el contrato. Sin prórroga, sin avisar. Le dije al gerente que enviara el aviso estándar de recogida en 2 semanas. Cualquier cosa que quedara después de eso sería subastada. Ni siquiera se lo dije a mis padres. Que el correo electrónico los sorprendiera. Luego abordé el préstamo de la cocina. Hace 3 años sacaron un préstamo para una reforma masiva de la cocina. Todo concedido, horno doble, armarios a medida. Era estúpidamente caro, y el banco no los aprobaría sin una avalista. Yo lo firmé entonces porque somos familia. Esa frase ahora me suena a veneno. Pero llamé al banco, envié todos los papeles, les conté sobre el vandalismo, la carta, los fondos robados. Después de una semana de idas y venidas, me eliminaron del préstamo. Tendrían que refinanciar o cubrir el saldo restante completo. De cualquier manera, ya no era mi problema. Y se sintió bien, no mezquino, limpio, porque lo que hicieron no fue solo una traición. Fue una declaración. Ellos trazaron la línea. La cruzaron, y se aseguraron de que supiera exactamente dónde estaba yo en su mundo, y aún así, después de todo, no podía apagar esa parte de mí que esperaba que se acercaran, que llamaran y dijeran, nos equivocamos, que quisieran arreglar las cosas. Pero la verdad seguía abriéndose paso a través de ese ruido. Me desheredaron por unas vacaciones, eligieron el lujo sobre la lealtad, y ahora les estaba dando exactamente lo que querían. Ya no era su hija. 2 semanas de silencio. Eso fue lo que tardaron en pasar de la indignación a la desesperación. Al principio pensé que estaban lamiéndose las heridas,
Quizás finalmente se dieron cuenta del daño que habían hecho y estaban avergonzados, o quizás todavía esperaban que yo me derrumbara y volviera arrastrándome. De cualquier manera, el silencio era inquietante. Seguía esperando algo dramático. Otro mensaje de voz, algún mensaje de culpa de mi madre, mi hermana apareciendo para montar un escándalo. Pero no hubo nada hasta que recibí una llamada de un número que no reconocía. Elena, soy Ramón Ortega. Soy un abogado que representa a tus padres. Colgué antes de que pudiera terminar. 5 minutos después, llegó un mensaje de voz de seguimiento. El mismo tipo ahora usando palabras como mediación, preocupaciones de propiedad y resolución cooperativa. Aparentemente querían discutir algunos asuntos financieros compartidos antes de que las cosas se complicaran. ¿Complicado? Ya habían entrado en mi cuenta. Robaron 10,000 euros, destruyeron mi coche, me desheredaron y ahora tenían miedo de que las cosas se complicaran. Al día siguiente, apareció mi hermana. Usó una vieja llave de repuesto que olvidé desactivar, como si todavía tuviera un lugar en mi vida. Sin llamar, simplemente entró como si todavía fuera su casa. La encontré en la cocina bebiendo de una taza como si fuera una reunión familiar. Dijo que mamá no había estado comiendo, que papá hablaba de vender la casa, que incluso pensaba en sacar dinero de su jubilación. Dijo, empezaste algo que ninguno de nosotros puede detener. Le dije que la llave no funcionaría la próxima vez. Ella dijo, bien. Pero antes de irse, sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la encimera. Dentro había un testamento, escrito a mano, no oficial, solo algo que mi padre garabateó en un trozo de papel amarillo. Casi no lo miré, pero una frase me llamó la atención. En caso de mi muerte, todos los bienes se dividirán por igual entre Eva y Sofía. Nada sobre mí, ni siquiera una mención. Era como si nunca hubiera existido. Me observó mientras lo leía, sin emoción, solo esperando que dijera algo. Ni siquiera te sorprende, ¿verdad?, dijo. No respondí. Simplemente doblé el testamento, lo volví a meter en el sobre y lo tiré sobre la mesa. Estaba a mitad de camino de la puerta cuando se dio la vuelta. Por cierto, dijo, a mamá le bloquearon una de sus recetas en la farmacia. Dijeron que la tarjeta fue rechazada. Se derrumbó frente al mostrador. Tuvo que irse con las manos vacías. No me inmuté. Simplemente dije que ella fue quien tomó esa decisión. Después de que se fue, me quedé sentada un rato, no enojada, ni siquiera triste, solo vacía. Ese testamento no me dolió como debería haberlo hecho. En todo caso, confirmó lo que ya sabía. Nunca planeaban verme como parte de la familia de nuevo, ni siquiera en la muerte. Esa misma noche, abrí uno de los antiguos paneles de control financieros que había olvidado. Todavía estaba vinculado a una cuenta corriente que usaba durante la pandemia cuando administraba sus facturas. La cuenta tenía quizás 600 euros cuando dejé de usarla, pero alguien la había estado usando. Pequeñas retiradas a lo largo de semanas. 32 euros aquí, 19 allá. Nada grande hasta que lo vi. Múltiples transacciones a un sitio de apuestas, luego más y más, cada una bajo el nombre de mi padre. Seguí desplazándome. ¡Cientos de euros! No se detuvo. Esto no se trataba solo de Málaga. Las vacaciones eran una cortina de humo. No solo eran descuidados, se estaban hundiendo, ahogándose en su propio lío, y demasiado arrogantes para admitirlo. Necesitaban el viaje no porque merecieran un descanso, sino porque estaban en espiral y querían una última escapada a mi costa. Siempre me había preguntado cómo habían pasado de ser personas orgullosas y tercas a mentirosos, egoístas e impulsivos. Pero ahora lo veía claramente. No solo intentaban hacerme daño, intentaban sobrevivir, y pensaron que si podían retorcer la historia lo suficiente, hacerme el villano, yo volvería y los salvaría. Pero ya no era esa mujer, y todavía no sabían lo que se avecinaba. A finales de mes se estaban desmoronando en tiempo real. No tuve que adivinar. Empezó a aparecer de formas pequeñas.
alertas bancarias, correos electrónicos extraños, llamadas de acreedores de los que no había oído hablar en años. De alguna manera se habían vuelto descuidados y empezaron a usar cuentas antiguas que todavía tenían rastros de mi información. Mi nombre apareció como contacto de respaldo en una tarjeta de crédito que ni siquiera sabía que existía. Otra me incluía como usuaria autorizada desde que les ayudé a mejorar su crédito después de la crisis de 2008. Estaban tratando de usar todas las conexiones que pudieron, probablemente esperando que no me diera cuenta. Pero lo hice. Lo limpié todo. Llamé a todos los bancos, a todos los prestamistas, eliminé mi nombre, marqué cualquier intento. Cada vez que cerraba una puerta, los imaginaba detrás de ella, dándose cuenta de que ahora estaba cerrada, permanentemente. Pero la verdadera grieta llegó una semana después. Recibí una llamada de un viejo amigo de la familia, el señor Ruiz. Era dueño de un taller de carrocería donde mi padre solía arreglar nuestros coches. No llamaba para charlar. Elena, dijo, tu padre pasó por aquí anoche. Estaba borracho. Dijo algunas cosas que no entendí muy bien, pero sonaba mal. No paraba de decir que lo habías destruido todo. Luego rompió un espejo en la oficina y se fue sin pagar. Hizo una pausa. Solo pensé que deberías saber que no le está yendo bien. Le agradecí y colgué. Así que, el castillo de naipes se estaba desmoronando. No sabía cuán profundas eran las deudas, pero no importaba. No pagaría ni un céntimo. Ellos habían elegido esto. Me habían desheredado públicamente por escrito. Aún así, una parte de mí quería saber hasta dónde caerían, no por crueldad, sino porque si me iba para siempre, necesitaba saber que no me iba demasiado pronto. La siguiente sorpresa vino del departamento de facturación del hospital. Me había puesto hace años como contacto de emergencia para mi madre. Nunca lo actualicé. Llamaron para confirmar que su seguro había caducado y que no había realizado pagos en sus tratamientos. Aparentemente, había estado saltándose citas durante semanas. Cuando pregunté si estaba bien, dijeron que no estaban autorizados a revelar nada más. No la llamé, no envié dinero. Ella sabía cómo contactarme, simplemente no quería. Luego llegó el golpe final, una carta certificada. Esta vez no de su abogado, directamente de mis padres. Dentro había una línea escrita con rotulador permanente en una hoja de papel en blanco doblada. Fuiste un error. Sin firma, sin dirección de remitente, solo esas 4 palabras. No lloré, me reí en voz baja, amargamente, porque era casi divertido. De una manera retorcida, cuánto esfuerzo ponían en fingir que nunca había sido parte de ellos, como si pudieran borrarme de la historia con una frase. Puse la carta junto a la primera en el mismo cajón, con el testamento y los recibos de la farmacia. Mi pequeño archivo privado de cómo se ve la traición cuando llega escrita de su puño y letra. Esa noche abrí un nuevo documento en mi ordenador. Lo titulé Cuentas Finales. Dentro, enumeré cada pago, cada préstamo, cada favor, cada sacrificio que hice por ellos durante la última década. Fue más largo de lo que esperaba. Y al final escribí: no se necesita reembolso, simplemente nunca me hables de nuevo, porque tenían razón en una cosa, yo ya no era su hija. La vida se volvió silenciosa, no pacífica, no tranquila, solo inmóvil, como una habitación que había sido vaciada después de una tormenta. Sin llamadas, sin mensajes, sin cartas pasivo-agresivas, sin más dramas. Las personas que solían orbitar mi vida como elementos permanentes habían desaparecido, y durante los primeros días, ese silencio resonó más fuerte de lo que sus gritos lo habían hecho jamás. Sabía que no iban a volver, no de la manera en que la gente lo dice. Lo sabía porque querían decir cada palabra que escribieron en esa última carta. Porque si puedes decir que fuiste un error y enviarlo por correo como un documento LEC, no queda nada que valga la pena salvar. Así que empecé a desmantelar los últimos pedazos de ellos de mi vida. Borré mi nombre de cada archivo conjunto, cada contacto de respaldo, cada referencia de emergencia.
Cambié de número de teléfono, abrí nuevas cuentas, cerré viejas suscripciones vinculadas a la casa, incluso cancelé mi cobertura dental porque todavía figuraba bajo el antiguo plan de mi padre de hace años. No quería que nada me vinculara de nuevo a ellos, sin rastro en papel, sin conexiones olvidadas. Ya no era ira, era claridad. Y llegó justo a tiempo, porque no mucho después, empecé a recibir mensajes por canales secundarios, viejos amigos de la familia, vecinos, gente de la que no había oído hablar en años. No me estaban preguntando cómo estaba. Estaban cotilleando. Aparentemente mis padres vendieron la casa. No solo la vendieron, la malvendieron rápidamente, probablemente para evitar la ejecución hipotecaria. Sin camión de mudanza, sin despedidas formales, se llevaron lo que pudieron cargar y desaparecieron. Una mujer dijo que vio a mi madre irse con una maleta llorando. Otra dijo que había oído a mi padre gritándole a alguien por teléfono en medio de la noche exigiendo dinero. Nadie sabía a dónde fueron, ni siquiera mi hermana, que aparentemente se había mudado con un chico a 2 pueblos de distancia. No pregunté por los detalles, no me importaba, y luego llegó la foto. Un vecino que apenas conocía ya me envió una foto, borrosa, tomada desde la distancia. Mis padres sentados fuera de un motel ruinoso cerca de las afueras de la ciudad, mi padre encorvado, mirando al suelo, mi madre mirando a la nada, 2 bolsas de supermercado de plástico en la acera junto a ellos, sin coche, sin casa, solo un tramo de hormigón y lo que les quedaba de orgullo. Miré la foto durante mucho tiempo, no porque quisiera ayudar, sino porque quería sentir algo. Pero todo lo que sentí fue cansancio. Borré la foto, bloqueé el número, me levanté, hice café, me senté junto a la ventana y pensé en lo extraño que es superar a las personas que te criaron. No porque seas mejor que ellos, sino porque ellos nunca crecieron. Se quedaron igual, con derechos, arrogantes, crueles. Incluso cuando eran débiles, recordé cada momento en el que podría haberme ido antes, cada señal de alarma. Cada vez que me hacían sentir culpable por pagar sus facturas, atender sus llamadas, aparecer en fiestas que parecían más negociaciones que reuniones. Cada vez que actuaban como si mi ayuda fuera su derecho, no mi elección. Y pensé en esa última carta. Fuiste un error. Solía pensar que si hacía lo suficiente, daba lo suficiente, soportaba lo suficiente, finalmente dirían lo contrario, que estaban orgullosos, que yo importaba. Pero la verdad es que algunas personas solo te aman cuando eres útil. Y una vez que dejas de ser útil, te muestran lo que realmente son. Así que me di a mí misma lo que ellos nunca hicieron, un cierre. Imprimí un documento final solo para mí. Lo titulé Indemnización. Dentro, enumeré cada préstamo, cada pago, cada sacrificio, cada promesa rota. Luego escribí la última línea. No fuiste un error, fuiste la última lección. No he sabido nada de ellos desde entonces, pero a veces, cuando el dolor en mis articulaciones se cuela y me recuerda por qué construí ese fondo de reserva en primer lugar, abro ese cajón donde las cartas siguen dobladas pulcramente, intocadas, y me recuerdo a mí misma que no perdí a mi familia. Finalmente los vi por quienes eran, y me alejé mientras aún podía. A veces, en las noches en que conciliar el sueño no es fácil, me sorprendo pensando en lo que podría haber pasado si no hubiera revisado esa notificación bancaria. Si simplemente hubiera seguido confiando en ellos, dejándolos que me secaran mientras me sonreían a la cara, quizás se habrían ido de nuevo el próximo verano, quizás a Dubái, quizás a un lugar aún más ridículo, y yo seguiría pagando la cuenta como una tonta. Pero la verdad es que la traición no empieza con 10.000 euros y una suite de lujo. Empieza más pequeño, con el silencio, con pequeñas mentiras, con que te digan que eres egoísta cuando dices que no. Y una vez que dejas que eso pase suficientes veces, ellos también empiezan a creer la mentira, que les debes siempre. Oh, nunca más. A veces, en las noches en que conciliar el sueño no es fácil, me sorprendo pensando en lo que podría haber pasado si no hubiera revisado esa notificación bancaria. Si simplemente hubiera seguido confiando en ellos, dejándolos que me secaran mientras me sonreían a la cara.
Quizás se habrían ido de nuevo el próximo verano, quizás a Dubái, quizás a un lugar aún más ridículo, y yo seguiría pagando la cuenta como una tonta. Pero la verdad es que la traición no empieza con 10.000 euros y una suite de lujo. Empieza más pequeño, con el silencio, con pequeñas mentiras, con que te digan que eres egoísta cuando dices que no, con chantajes emocionales que suenan a amor, con que te enseñen que tu sí es lo único que mantiene la paz. Empieza cuando tu ayuda se convierte en su expectativa. Y una vez que dejas que eso pase suficientes veces, ellos también empiezan a creer la mentira, que les debes, que tu vida es solo un recurso para la suya, que tu límite es su inconveniente. Nunca más. Ni por nadie, ni por la familia, ni por la culpa. Pensé que trazar la línea dolería más, pero no fue así. El verdadero dolor fue darme cuenta de cuánto tiempo la había ignorado, cuántos años pasé convenciéndome de que así son ellos. Cómo pensé que ser fuerte significaba soportarlos en lugar de marcharme, pero la fuerza es a veces la puerta que cierras y nunca vuelves a abrir. Así que ahora, cuando la casa está en silencio y la tormenta ha pasado, me siento junto a la ventana con mi té y me recuerdo a mí misma que este silencio, esta quietud, no es vacío, es libertad. El costo fue alto, pero la lección, incalculable. Y no me arrepiento de ni un solo paso que me trajo hasta aquí, porque por primera vez en mi vida soy mía.